El sistema educativo actual nos enseña muchísimas cosas que rara vez utilizamos en la vida. Nos enseñan ecuaciones, nos enseñan a hacer oraciones, sujeto, predicado y cosas que difícilmente sabemos aplicar. Lo que nadie está preparado para enseñarnos es cómo ser feliz, cómo alcanzar ese tan anhelado bienestar. Y esto es uno de los motores que llevó a Ignacio Bonaza a escribir su libro. Dale la vuelta a la tortilla, un manual que a mí en particular me encantó, me parece que tiene grandes ideas, que tiene conceptos muy potentes y lo mejor de todo es que te invita a tomar acción, a ser protagonista de tu propia historia. Pero ¿para qué contarles yo si tengo la suerte de tenerlo del otro lado? Así que le demos un gran saludo. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Por favor, contanos un poco sobre este primer libro. ¿Qué te llevó a escribir Dale la vuelta a la tortilla y por qué ese título tan característico? Mira, el libro nace en un momento en el que comprendí que muchas de las cosas que me habían dolido también me habían enseñado. Nace cuando me di cuenta de que mi propia vida no podía explicarse solo por los éxitos, los cargos, los reconocimientos o los proyectos, sino también por las caídas, las pérdidas, las decepciones, las heridas y las reconstrucciones. Y también me había dado cuenta que el sistema educativo no nos había enseñado esto. Me había enseñado, como suelo decir, el logaritmo neperiano de E, que no lo he tenido que utilizar en toda mi vida, pero no me había enseñado a cómo convertir el dolor en vitamina, ¿no? Y además, durante mucho tiempo he acompañado a personas y organizaciones en procesos de cambio, en procesos de liderazgo, de bienestar, de aprendizaje y de transformación, ¿no? Y he tenido ocasión de ver a directivos brillantes completamente rotos por dentro. He visto equipos agotados que habían perdido la ilusión. He visto personas con talento que no sabían cómo levantarse después de una crisis. Pero también me he visto a mí mismo en situaciones en las que la vida me obligó a parar, me obligó a mirar hacia adentro y preguntarme quién quería ser después de ello, ¿no? Y ahí es donde nace darle la vuelta a la tortilla. No desde la comodidad del que predica, sino desde la verdad del que ha tenido que aprender, ¿no? Este libro nace de mi necesidad de ordenar una experiencia vital, una experiencia profesional, una experiencia emocional, ¿no? Nace de mi deseo de convertir mi propia vivencia en algo útil para los demás. Nace de una frase que se convirtió en filosofía, ¿no? Dale la vuelta a la tortilla, con este gesto, dale la vuelta a la tortilla, es decir, nace también de una responsabilidad, ¿no? Cuando uno ha atravesado determinados procesos, tiene dos opciones: o quedarse encerrado en su herida o convertir esa herida en servicio. Yo elegí lo segundo, por eso darle la vuelta a la tortilla no es solo un libro autobiográfico ni un manual de autoayuda. Para mí es una propuesta de vida nacida desde la experiencia, desde el alma y desde la voluntad de ayudar, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales me gustaría hablar y profundizar un poco, porque mucha gente siempre piensa en que la vida es subir y subir y subir como si una escalera se trataba. Sin embargo, Ignacio llegó a ejercer puestos muy importantes en la banca y pese a estar ahí codeándose con los directivos, aún así se dio cuenta que no era la vida que estaba buscando, que llegar a la cima por ahí no es como la meta en, fin, en sí mismo. Por favor, contanos cómo es que se te dio de abandonar esa carrera que tanto construiste para empezar a buscar algo nuevo. Mira, yo nací en Zaragoza, en España, y seguí la trayectoria que sigue cualquier persona que hace su carrera, hace su máster. Entré en banca y en banca fui escalando puestos hasta llegar a ser consejero delegado de BBVA en Portugal, presidente de una filial, director general de una caja. Pero un día me miré en el espejo y al verme en el espejo, lo que devolvió el espejo no era la figura de Ignacio, no sé de quién era esa figura. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme dónde está Ignacio. Ahí decidí dejarlo todo y dedicarme a lo que realmente me gustaba, que es emprender, que es ser realmente empresario. Y te digo y te puedo asegurar que es difícil dejar un puesto en el sistema financiero que paga muy bien y que además tenía una carrera
prácticamente garantizada por todo lo que había conseguido, pero no era lo mío. Yo quería otra cosa, ¿no? Y entonces ahí empecé a compartir lo que habría aprendido y desaprendido a lo largo de mi trayectoria profesional. Y quise compartirlo fundando una empresa de formación que se llama Liderarte. Y Liderarte, fíjate qué palabra más bonita, porque es una palabra que tiene muchas dentro. Tiene la palabra liderarte, tiene la palabra liderar, tiene la palabra líder y tiene la palabra arte. Entonces, justamente enseño todo lo que tiene la palabra y además lo enseño con arte. Creo que el arte es la herramienta más emocional para producir aprendizaje, ¿no? Y entonces esa empresa fue mi inicio en el mundo de la psicología, digamos, en el mundo de la autoayuda, ¿no? Y en este transitar por el mundo de la autoayuda, descubrí Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla es un vídeo que vi que hizo Pablo Motos, un presentador muy importante aquí en España, del Hormiguero, y para la temporada 2014 lo que hizo es traer a muchos famosos y cada uno decía una frase de una canción y la canción era sobre darle la vuelta a la tortilla. Es decir, si la vida te da limones, haz limonadas, si la vida te da sobras, haz sobrasadas, si la vida te da la espalda, dale una nalgada. El vídeo tiene magia y ese vídeo lo he estado compartiendo muchísimos años con gente que atravesaba situaciones de dolor para decirle, la vida le puedes dar la vuelta, ¿no? El vídeo también habla de tomarte un pincho de felicidad, ¿no? Entonces, lo he ido regalando hasta que un día lo colgué en una de mis redes sociales, en LinkedIn, y me di cuenta que ese vídeo tenía 200.000, 300.000, 400.000 visualizaciones. Entonces ahí recapacité y me di cuenta que ese vídeo tenía detrás algo mucho más poderoso, ¿no? Detrás de ese darle la vuelta a la tortilla estaba una forma de vivir. O sea, puede ser un libro, puede ser un método, puede ser un movimiento social, una comunidad, puede ser una conferencia, puede ser un programa de transformación, pero su esencia es mucho más profunda, es vital. Dale la vuelta a la tortilla nace de una convicción muy sencilla y muy poderosa, es que no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí que podemos elegir dónde o desde dónde respondemos a lo que nos pasa, ¿no? Entonces, para mí, darle la vuelta a la tortilla con inspiración en ese vídeo es una actitud ante la vida. Es dejar de preguntarnos únicamente por qué me ha pasado esto y empezar a preguntarnos qué puedo hacer con esto que me ha pasado. Y esa pregunta lo cambia todo, cambia la posición interior de una persona, la saca del lugar de víctima y la coloca en un lugar de protagonista, ¿no? Es un manifiesto de transformación personal y social, es como una especie de llamada a despertar, es una invitación a las personas, a los equipos, a las organizaciones, a la sociedad en términos generales, a transformar la queja en responsabilidad, la herida en aprendizaje, ¿no? La caída en conciencia y el dolor en vitamina para el alma. Sí, voy a detenerme en algunas cuestiones que fuiste remarcando. Esta recepción de parte del público, que más de 200.000 visualizaciones en poco tiempo tuviste, yo creo que viene de la mano de que muchas veces la gente que tiene algo lindo para comunicar no encuentra las palabras, no encuentra la forma de llegar a la gente. Y la gente que sí tiene las habilidades discursivas para llegar a las personas, por ahí no tiene algo profundo para comentar. Sin embargo, tu libro mezcla dos cosas, mezcla profundidad y mezcla simpleza. Porque esta idea que hay detrás de darle la vuelta a la tortilla, me pregunto, ¿cuánta gente ve que su vida no va a ningún lado, ve que algo en su vida se está quemando y por miedo a hacerlo mal no se anima a tomar el sartén por el mango? No se anima a intentarlo, no se anima a generar un cambio, no se anima precisamente a intentar salvar algo que cualquiera puede estar viendo que se está quemando, que está entrando en conflicto. Mira, cuando la vida duele de verdad, darle la vuelta a la tortilla no significa sonreír artificialmente, ni repetir frases positivas como si fueran anestesia. Significa tener el coraje de mirar lo que duele, reconocerlo, atravesarlo y decidir que eso no va a destruir tu identidad.
Entonces, yo creo que eso hay que transmitirlo al mundo. Eso nos lo tendría que haber enseñado ya el sistema educativo. El sistema educativo, cuando tú le preguntas a un padre o una madre qué quieren para sus hijos, casi todo el mundo te dice, yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz, que mi hijo esté bien. Pero luego, cuando llevan a su hijo al colegio, no le piden al sistema educativo que enseñe a sus hijos a ser más feliz y a tener mayores niveles de bienestar. Y entonces ocurre que el sistema educativo lo que te da es geografía, lo que te da es historia, lo que te da es lenguaje, lo que te da es matemática, lo que te da es física, pero no te da enseñarte a conocerte, no te enseña cómo gestionarte, no te enseña a cómo ser más feliz o a cómo tener mayor niveles de bienestar y no te enseña, evidentemente, a cómo darle la vuelta a la tortilla. Entonces, yo considero que yo que he descubierto lo que significa darle la vuelta a la tortilla y que me he dado cuenta de la deficiencia del sistema educativo, me siento obligado con la sociedad a devolverle esto a la sociedad. Creo que para mí, haber puesto en marcha este movimiento social de darle la vuelta a la tortilla es un acto de dignidad. Es decir, esto que me ha pasado, esto que me duele, esto que me ha cambiado, no voy a permitir que quede en mí lo que he hecho para superarlo. Entonces, yo lo que creo es que tengo que ser capaz de compartir de una manera sencilla y fácil cómo darle la vuelta a la tortilla. Y yo no soy el protagonista de darle la vuelta a la tortilla, porque yo recojo en el libro y en todo lo que hago relacionado con darle la vuelta a la tortilla experiencias de gente normal. En España tenemos un programa de radio que se llama Dale la vuelta a la tortilla, donde invitamos a personas normales que nos cuenten cómo le han dado la vuelta a la tortilla de situaciones complicadas. Y cuando te hablo de situaciones complicadas, te hablo de padres que han perdido a sus hijos, te hablo de personas que han perdido a seres queridos que eran el centro de su vida, te hablo de personas que han perdido su propósito vital, te hablo de personas que han perdido su trabajo, te hablo de personas que se han arruinado, o te hablo de personas que han querido transitar del mundo profesional, del trabajo para otros, a trabajar para uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esas personas que han transitado del dolor a la vitamina son las que precisamente pueden ser maestros del resto y que cuando alguien esté leyendo el libro o viendo ese programa de radio diga, si esta persona lo ha hecho y lo ha hecho de esta forma, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo cambiar el por qué a mí y convertirlo en el ¿para qué desde mí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que seamos capaces de llevar un mensaje de esperanza a las personas que se encuentran en situaciones de dolor y decirles que hay esperanza, que hay camino, que hay muchas personas que salen de zonas de dolor mucho más complicadas que tú. Y ese es el mensaje que hay dentro de darle la vuelta a la tortilla. Y hacerlo además con un lenguaje sencillo, huyendo de teorías científicas y de temas de psicología. Vamos a lo sencillo. Vamos a explicar a la gente qué es lo que puede hacer cuando está en una situación de dolor. Bien, me encanta todo lo que estás diciendo y esta idea de que se te ocurrió, tuviste esta revelación, tuviste esta idea, te diste cuenta que las cosas requerían un cambio y que el sistema educativo no era el más apropiado, y lejos de quedarte en las ideas, lejos de quedarte en la crítica, fuiste a los hechos, escribiste el libro, planteaste los problemas en la radio y generaste toda una comunidad, generaste hasta bueno, la Universidad de la Felicidad y el Bienestar para cambiar esta dinámica. Porque una idea que me gustó, que creo que se hace presente en el libro, es que la vida no está hecha de ideas, sino que están hechas de acciones concretas, de hechos que uno va ejecutando. Así que de eso quiero hablarte, de la importancia, quiero que me hables, de la importancia de pasar de la idea a los hechos y no quedarnos con el estaría bueno, debería, quizás me serviría hacer tales acciones concretas. Perfecto, buena pregunta también, porque fíjate, aquí me estás preguntando en realidad cuál es la diferencia entre sobrevivir a una crisis y resetearse después de ella. Y aquí hay dos respuestas, ¿no? Sobrevivir a una crisis es seguir vivo después del golpe, pero resetearse
es volver a elegir quién quieres ser después del golpe. Esa es la gran diferencia. Y entonces hay personas que cuando la vida les da un golpe, y a todos nos dan golpes, porque la vida tiene siempre reservadas cartas malas para todos nosotros, la clave es, ¿qué decides? ¿Decido sobrevivir o decido resetearme? Entonces muchas personas sobreviven, pero no se transforman. Siguen funcionando, cumplen, trabajan, sonríen, responden mensajes, mantienen rutinas, pero por dentro siguen atrapadas en aquello que les ocurrió. La crisis pasó en el calendario, pero no pasó en el alma. Y eso es muy frecuente. Y uno puede salir de una situación difícil sin haberla integrado realmente. Entonces, resetearse exige algo mucho más profundo. Resetearse exige preguntarse qué ha cambiado en mí a raíz de esta carta negativa. ¿Qué ya no quiero repetir? ¿Qué he aprendido? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué parte de mi vida tengo que reconstruir? ¿Desde dónde quiero continuar? Entonces, resetearse no significa borrar el pasado, significa dejar de obedecerlos ciegamente. Entonces, para mí, resetearse es un acto de liderazgo personal que evidentemente el sistema educativo nos debería de haber enseñado. Como no lo ha hecho, pues dale la vuelta a la tortilla, trata de hacerlo. Entonces, es recuperar el mando de la propia vida, es dejar de vivir condicionado por el golpe y empezar a vivir orientado por una decisión. A veces la crisis nos rompe una imagen de nosotros mismos, otras veces nos revela una verdad que no queríamos ver, otras veces nos obliga a cambiar de camino, pero siempre, siempre, siempre nos coloca ante una pregunta esencial. ¿Vas a seguir siendo el mismo después de esto o vas a convertirlo en una oportunidad de crecimiento? Y ahí está la diferencia. Y cuando hablo desde el libro, estoy hablando a aquellos que sobreviven. Les quiero decir que sobrevivir es resistir y que, sin embargo, resetearse es renacer con conciencia. Sobrevivir te mantiene en pie, pero resetearte te devuelve dirección, te devuelve propósito, te devuelve alma. Por eso hay muchas personas que viven atrapadas en el victimismo, en la queja o en la resignación, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque creo que la queja, aunque parezca lo contrario, muchas veces es cómoda. No feliz, pero cómoda. Porque cuando uno se instala en la queja, no tiene que actuar. Puede señalar fuera, puede culpar a otros, puede esperar que cambien las circunstancias y justificar su inmovilidad. Entonces el victimismo, la verdad es que ofrece una identidad dolorosa pero conocida. Y a veces preferimos una identidad que duele antes que una libertad que exige responsabilidad. ¿Qué le dirías a ese potencial lector que está del otro lado, conforme con su vida, pese a que se queja del trabajo, de la economía, de su situación actual, se queja de sus compañeros y se refugia en una vida que claramente no le está haciendo cómoda, que le angustia, pero que aún así es conocida y cómoda? Mira, yo le diría que el primer paso es pararse y mirar la realidad de frente, porque la gente no se para. La gente vive en una dictadura de urgencias. Y cuando hablo de dictadura de urgencias, es que todo el mundo tenemos urgencias. Tengo que ir a recoger al niño al colegio, tengo que ayudar a mi hermano a una mudanza, tengo que hacer un dossier que me ha dicho el jefe, el cliente que me ha pedido no sé qué. Todo es urgente, todo es urgencia. Y en ese mundo de urgencias, lo que no hay tiempo es para lo importante. Entonces, lo primero que yo quiero hablarles a todo el mundo, porque todo el mundo peca de vivir en una dictadura de urgencias, es que se paren y miren la realidad de frente. Porque ahí es cuando puede emerger la democracia de lo importante. De pasar de una dictadura de las urgencias a una democracia de lo importante, pasa por pararte. Parece sencillo, pero yo sé que no lo es. Muchas veces, ante una situación difícil, reaccionamos automáticamente, huimos, negamos, culpamos, dramatizamos o nos bloqueamos. Entonces, darle la vuelta a la tortilla exige algo mucho más valiente, que es detenerse, es respirar, es preguntarse qué está pasando realmente en mi vida. Tengo la intuición de que algo no funciona, pero claro, como voy tan rápido, no soy capaz de verlo. Entonces, no podemos transformar lo que no queremos mirar. Por eso el primer paso es la conciencia, ver la situación sin maquillaje, ver mi vida sin maquillaje, pero también sin exagerarla. Entonces,
debo ser capaz de reconocer el dolor, pero no convertirlo en la única verdad. Tengo que ser capaz de identificar qué depende de mí, qué no depende de mí y qué decisión puedo tomar ahora. Después de pararse, viene una pregunta clave, es, ahora, ¿qué pequeña acción puedo hacer hoy para recuperar la dirección? Es decir, para recuperar mi sentido, para recuperar mi propósito, ¿no? ¿Dónde está mi propósito? ¿Quién me ha quitado mi propósito, no? Entonces, no siempre podemos cambiarlo todo, pero casi siempre podemos hacer algo. Una llamada, una conversación pendiente, un límite, un cambio de hábito, una petición de ayuda, una decisión postergada, una renuncia necesaria, un nuevo comienzo. Siempre hay una pequeña cosa que podemos hacer. Y muchas veces esa pequeña cosa es lo que lo cambia todo. Darle la vuelta a la tortilla no empieza con gestos heroicos, empieza con un acto íntimo de responsabilidad, con decir, no voy a seguir esperando a que la vida me rescate. Es, por lo tanto, recuperar el protagonismo, ser protagonista. Y, por lo tanto, aunque sea de forma pequeña, aunque sea con miedo, aunque sea sin tener todas las respuestas, es el comienzo, porque la vida no cambia solo cuando tenemos claridad total. Muchas veces la claridad aparece cuando damos el primer paso. Claro, tenemos que asumir que no estamos pasando el mejor momento, tenemos que pensar por qué no estamos pasando el mejor momento y recién ahí tomar acciones concretas para cambiar nuestras vidas. Ahora, una consulta. Tenemos cientos de personas del otro lado. ¿Quiénes son aquellas que deberían comprar Dale la vuelta a la tortilla? ¿Quiénes son aquellas que deberían apostar por este libro que vamos a estar relanzando en las próximas semanas? Mira, cualquier persona va bien este libro, porque las personas o han pasado por dolor, o están pasando por dolor, o van a pasar por dolor. Por lo tanto, si estamos hablando de cómo convertir el dolor en vitamina, tenemos personas que están atrapadas en un dolor que les viene del pasado y por lo tanto este libro les va a ayudar a superar esa zona de dolor. Hay personas que están en estos momentos atravesando una zona de dolor y por lo tanto el libro les va a venir fenomenal. Y aquellas personas proactivas, predictivas y sabiendo que la vida siempre tiene reservadas cartas que muchas veces no son las que yo quiero, será bueno que te prepares para cuando lleguen esas cartas que no tengas que caerte al pozo porque ya sabes las técnicas que tienes que hacer en una situación de dolor. Por lo tanto, a todas las personas les viene bien este libro. Especialmente me voy a centrar en aquellas personas que ahora mismo sienten que no pueden más. Quiero poner el foco en esas y decirles a esas personas, lo primero que les querría decir es que no están solas, que todos en algún momento hemos sentido que no podíamos más y que sentirse roto, que sentirse cansado, que sentirse perdido, que sentirse agotado, no significa estar acabado, significa ser humano, bienvenido a la humanidad. Le diría también que no tiene que resolver nada de su vida hoy. Cuando alguien siente que no puede más, a veces el mayor error es pedirle que piense en grandes soluciones, en grandes planes, en grandes cambios. En esos momentos lo importante no es eso, lo importante es respirar, es pedir ayuda si la necesita y es dar un pequeño paso, solo uno. A veces la vida te salva dando un pequeño paso. Entonces le diría que no confunda ese momento con toda su historia. Lo que está viviendo ahora puede ser muy duro, pero no define todo lo que es. Una crisis puede ocupar mucho espacio emocional, pero no tiene derecho a borrar su valor, no tiene derecho a borrar su dignidad, a borrar su pasado, a borrar su talento ni a borrar su futuro. Y también le diría algo muy importante. Le diría, no conviertas el dolor en identidad. Puedes estar atravesando una etapa difícil, pero no eres tu etapa difícil. Puedes estar herido, puedes ser que no seas tu herida, puedes sentirte perdido, pero todavía puedes encontrarte de otra manera. Y finalmente, permíteme, le diría, no te rindas antes de descubrir qué puedes hacer de esto. Muchas veces lo que nos ocurre es que en los momentos más oscuros no vemos todavía la puerta, pero la puerta existe
La puerta existe, quiero deciros, no la veis, pero la puerta existe. No hay salida, pero sí que hay salida. A veces se abre con ayuda, a veces se abre con tiempo, a veces se abre con humildad, a veces se abre con terapia, a veces se abre con amistad, a veces se abre con silencio, a veces se abre con acción, a veces se abre con una decisión interior. Pero permitirme deciros que la puerta existe y que la salida existe y que simplemente hay que encontrar la forma de dar con esa puerta. No hace falta verla hoy, no hace falta. Basta con no abandonar la posibilidad de poder ver esa puerta al día siguiente o al siguiente o al siguiente. Y bastaría con no abandonar la posibilidad de volver a vivir con sentido. Entonces, darle la vuelta a la tortilla es ese libro que te da esperanza. Para mí es vitamina en términos generales. El libro vitamina a la gente. Entonces, en lugar de tomarte esa pastillita que compras en la farmacia de vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, magnesio, calcio, pues yo te digo que igual te hace mucho mejor leer las páginas de este libro, meterte en la esencia que contiene este libro y probablemente te des cuenta que tienes la solución más cerca de lo que tú mismo estás pensando antes de leer el libro. Perfecto. O sea, ahora vamos a ir cerrando lentamente la entrevista, pero antes quiero detenerme en esta idea de empezar con cosas pequeñas, porque muchas veces cuando estamos metidos en un pozo del que no sabemos, no vemos la salida, pensamos que las soluciones son grandes acciones, grandes cambios, y muchas veces empezar por una cosita chiquita, cambiar cosas pequeñas, ya empieza a motivarnos a seguir con este camino de cambio. Es como que nos damos cuenta de a poco, en la medida que volvemos a tomar ese rol de agencia sobre nuestras vidas, que tenemos la fuerza, la voluntad y las energías para hacer cambios cada vez más grandes. Así que me voy a quedar con esta idea que me parece súper fuerte. Pero antes de cerrar esta nota, me gustaría cerrar con una pregunta más y es volver a esta idea de la universidad de la felicidad y el bienestar. Preguntarte si es solamente para personas, si es para organizaciones, a quién está dirigido y cómo es que se puede acceder a ella. Mira, todo en mi trayectoria vital, desde que dejé el mundo ejecutivo, lo que me he dado cuenta que lo que me une en todos los proyectos que voy creando es la educación. Es decir, soy tan crítico con los sistemas educativos iberoamericanos que todo lo hago para suplir las deficiencias que crean los sistemas educativos iberoamericanos. El español, el mexicano, el colombiano, el argentino, el chileno, cualquiera de los sistemas educativos iberoamericanos no son experienciales y vivenciales, son mucho más conceptuales y mucho más teóricos. Adolecen de exceso de inteligencia racional y de déficit de inteligencia emocional. Entonces yo me he dado cuenta que todo lo que estoy montando es precisamente para suplir lo que no da el sistema educativo. El sistema educativo no da inteligencia emocional y cree liderarte para que en el mundo corporativo, en las empresas, meter grandes dosis de inteligencia emocional en las empresas. Y cuando hablo de inteligencia emocional, estoy hablando de meter comportamientos, competencias, hábitos, habilidades en las personas que el sistema educativo no les ha dado. Luego creé Reseteate, un programa de formación que precisamente lo que pretende es ayudar a resetear a las personas. En primer lugar, lo creé en el mundo ejecutivo y también dentro de poco lo lanzaré al mundo de las personas normales, ¿no? Como tú y como yo. Y después creé Darle la vuelta a la tortilla como movimiento social. Y después creé el Parlamento de Líderes Iberoamericanos, un parlamento que lo que pretende es arreglar los problemas de Iberoamérica a través del liderazgo, pero del liderazgo que nos tendrían que haber enseñado de pequeños, un liderazgo con alma, un liderazgo emocional, un liderazgo con sentido, un liderazgo inspirador. Y el último proyecto que es de hace escasitamente 20 días, es la Universidad de la Felicidad y del Bienestar. Es decir, si el sistema educativo no te enseña
a cómo ser feliz y a cómo tener mayor nivel de bienestar, ¿por qué no crear una institución que enseñe bienestar y que enseñe felicidad? Entonces estaba en una reunión con varios rectores en México, les lancé la idea, la acogieron muy bien y estoy ahora mismo en ese proyecto, es decir, lanzando la Universidad de la Felicidad y del Bienestar, que fíjate, mezcla otro de mis proyectos, que es la receta del bienestar. La receta del bienestar es una receta que he creado en la que trabajando 8 cosas tienes la posibilidad de incrementar tu bienestar y tus niveles de felicidad. Bueno, pues la receta habla de 8 cosas que tú tienes que trabajar: cuerpo, pensamiento, emociones, la parte trascendental, la parte social, la parte profesional, la parte financiera y la parte tecnológica. 8 cosas que tú tienes que trabajar si quieres ser más feliz y por lo tanto tener más bienestar. Bueno, pues la Universidad de la Felicidad bebe de la receta. He creado una Universidad de la Felicidad que tiene 8 escuelas: la escuela del cuerpo, la escuela del pensamiento, la escuela de las emociones, la escuela trascendental, la escuela profesional, la escuela social, la escuela financiera y la escuela tecnológica. De tal manera que esas escuelas tienen departamentos y cada departamento es una parte de la escuela. Pues la escuela del cuerpo tendrá el departamento de actividad física, el departamento de hábitos saludables y equilibrio estético, el departamento de descanso adecuado y el departamento de nutrición y dietética. Entonces, se construye una universidad en base a escuelas y en base a departamentos con todo aquello que nos deberían de haber enseñado de pequeñitos. De pequeñitos nos deberían de haber enseñado cómo nutrirnos bien, cómo gestionar nuestro cuerpo con actividad física, cómo gestionar nuestro descanso, pero no enseñarlo diciéndolo, sino enseñárnoslo con otro sistema de aprendizaje, con aprendizaje por hábitos. Esta universidad tiene un sistema propio de aprendizaje, que es aprendizaje por hábitos. Repitiendo determinados hábitos, quedan como hábitos inconscientes y por lo tanto los repito de una manera inconsciente. Esa es la Universidad de la Felicidad, algo que tendría que existir ya. Uno lo creo en México con la vocación de llevarlo a toda Iberoamérica, y una vez que haya consolidado el proyecto en Iberoamérica, quiero hacer el mismo proyecto en Dubái, Happiness University, para el mundo de habla inglesa, una vez que esté consolidado el proyecto de habla española, ¿no? Recoge el modelo de aprendizaje de liderarte, el aprendizaje por el arte. Recoge la receta del bienestar con las 8 patas que te acabo de dibujar. Recoge, dale la vuelta a la tortilla con todo el modelo de pasar del dolor a la vitamina. Recoge del Parlamento de Líderes Iberoamericanos con el modelo de liderazgo que quiero llevar a la universidad. Entonces es una especie de resumen de mi trayectoria profesional, un resumen de todos los proyectos con alma en los que estoy, ¿no? Hermoso, hermoso mensaje, muy ambicioso el proyecto y creo que no me alcanzaría la vida para preguntarte sobre todo lo que tenés para compartirnos, para nutrirnos, para ayudarnos en nuestros viajes personales. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a todos los que se quedaron escuchándonos hasta el final. Les recordamos que pueden acceder a este libro a través de Amazon. Y que si te gustó esta entrevista, no dudes en dejar me gusta y suscribirte a este canal para seguir recibiendo las mejores notificaciones del mundo editorial. Eso es todo y nos vemos la próxima. Un gran saludo. Chao.